que es la que lleva a las personas sin Cristo a la salvación y también la que nos hace crecer en santidad. Y vamos a hacer un alto en nuestro estudio. Sabéis que estamos estudiando el Evangelio de Marcos. Vamos ya por el capítulo 2 y vamos a hacer un alto en el mismo y vamos a meditar, ¿verdad?, en esta fecha. Sabéis que hoy el mundo cristiano celebra la cena de Nochebuena, celebra la Navidad, y como recordábamos el domingo pasado y también se recordaba el viernes en la reunión de oración, pues verdaderamente celebramos la venida del Hijo de Dios a la tierra, ¿verdad?, que nace como un bebé. Y es común en este tiempo escuchar predicaciones acerca del relato del nacimiento de Jesús. Es común, ¿verdad?, escuchar y leer acerca del nacimiento de Jesús en el Nuevo Testamento. Pero a diferencia de lo que piensa la mayor parte de la sociedad, la historia del nacimiento de Jesús no comienza en los Evangelios, no comienza en Mateo ni en Marcos, no comienza hace aproximadamente 2023 años, sino que la historia del Mesías prometido por Dios comienza ya desde el Antiguo Testamento y de forma más específica desde el primer libro de la Biblia. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué tiene que ver el Génesis, qué tiene que ver el comienzo, el origen, con la Navidad? Pues la historia del nacimiento del Mesías se comienza a revelar en el Génesis y a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Vamos a ver cómo se va apuntando a ese Mesías que iba a venir, el cual es el Salvador y Rey especialmente escogido por Dios. Y para entender esto, todos los que estamos aquí alguna vez hemos podido ver a través de un telescopio, ¿verdad? Alguna vez hemos mirado por ellos y, como bien sabéis, cada telescopio tiene diferentes ópticas, diferentes lentes que nos están acercando a algo que en un principio está muy lejano o algo que es demasiado pequeño y que nos cuesta percibir a través de nuestro ojo humano. Es decir, vamos ajustando ese telescopio, vamos ajustando las mentes, vamos ajustando sus ópticas para ver eso que estaba tan lejano. Esto, queridos hermanos, queridos amigos, es lo que está haciendo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, poco a poco, lente a lente, entenderme ese símil, nos va a ir revelando a Cristo, nos va a ir mostrando el camino al Mesías, ya que desde el principio Dios prometió enviar al Mesías. Y esto es fundamental, queridos hermanos. La venida de Cristo a este mundo, la venida de Dios hecho hombre a este mundo, no fue un plan alternativo, no fue un plan B, no fue una solución de urgencia ante el pecado del hombre, sino que Cristo, queridos hermanos y amigos, estaba desde el principio preparado junto con Dios y fue anunciado desde el principio. Por ello, vamos a ver cómo en el libro del Génesis vamos a encontrar 3 promesas dadas por Dios que nos muestran el anuncio de la promesa del Mesías. Vamos a ver 3 promesas. La primera, vamos a ver cómo Dios promete a la serpiente que el Mesías iba a destruir el poder de Satanás. En segundo lugar, vamos a ver cómo Dios prometió a Abraham que el Mesías iba a traer bendición
a todas las naciones. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo Dios promete a Judá que el Mesías iba a reinar sobre todos para siempre. Por tanto, el mensaje del Evangelio, es decir, las buenas noticias de que Dios salva a personas a través de la vida, muerte y resurrección de Jesús. Vamos a ver cómo comienza en el Génesis, donde Dios anuncia en esa óptica, en esa lente, que iba a enviar al Mesías y incluye promesas específicas acerca del Salvador que iba a venir. Y la primera de esas promesas, como he dicho, las encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15. Cuando estudiamos, ¿verdad?, el Antiguo Testamento en el estudio bíblico, siempre me remonto a este versículo. Y la primera promesa que vamos a ver es que Dios promete a la serpiente que el Mesías iba a destruir el poder de Satanás. Fijaros, Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice así la palabra del Señor: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Fijaros, ¿qué tiene que ver esto con Cristo? ¿Qué tiene que ver esto con la Navidad? ¿Qué tiene que ver esto con el Mesías? Fijaros, la primera promesa de Dios fue contra Satanás. Todos sabéis, ¿verdad?, que había sucedido en los dos capítulos anteriores. Dios, como vemos, había creado, pero la creación había sido arruinada. Particularmente se había arruinado lo más preciado de la creación de Dios. ¿Por qué? Porque vemos como solo el hombre y la mujer habían sido creados a la imagen de Dios. Y para entender la profundidad de este pasaje, debemos de entender cuál era la naturaleza inicial de Adán y Eva. Adán fue creado, no tenía pecado, y fijaros como en Génesis capítulo 1, versículo 31, Dios, al finalizar su creación, concluye: y vio Dios todo lo que había hecho. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Y he aquí que era bueno en gran manera. Toda la creación, todo lo creado por Dios, era bueno en gran manera. Pero ¿qué sucede? Un poco más adelante, Adán y Eva desobedecen a Dios y, como sabéis, comen del fruto prohibido. Fijaros, Génesis capítulo 2, versículo 17, dice la palabra del Señor: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día en que de él comieres, fíjate lo que dice, ciertamente morirás. Y un poco más adelante, en el versículo 6 del capítulo 3, dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El ser humano, toda la raza humana, pecó. Desobedecieron el mandato de Dios. Y esto produjo tres consecuencias que aún permanecen. Fijaros, en primer lugar, la primera consecuencia es que el pecado arruinó la relación de Dios, del hombre con Dios. ¿Por qué?
Porque el hombre y la mujer, que habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, se rompe la imagen. ¿Por qué? Porque hay pecado. Adán y Eva, ¿cuál fue su primera reacción? Se avergonzaron. ¿Qué hicieron cuando pecaron? Dice la palabra del Señor que ¿qué? Que se escondieron de Dios. Dios, que lo había creado, que lo había hecho a su imagen y semejanza, cuando ellos pecaron, se escondieron de su Creador. Su imagen había quedado deteriorada. Y aunque aún el ser humano está hecho a la imagen y semejanza de Dios, estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, nuestra imagen está totalmente alejada de la imagen inicial de Adán. Nuestra imagen, a causa del pecado, ha quedado depravada y esperamos, ¿verdad?, la promesa que encontramos en el Nuevo Testamento, en la cual se nos dice que un día seremos restaurados y que dice que seremos como semejantes, ¿verdad? Semejantes a Cristo. Fijaros, Romanos capítulo 8, versículo 29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, siendo Cristo, ¿verdad?, el primogénito entre muchos humanos. Nuestra imagen quedó deteriorada. En segundo lugar, y esto aún tiene implicaciones hoy, el pecado de Adán y Eva fue imputado a toda la humanidad. Es decir, cuando Adán y Eva pecaron, toda la raza humana fue imputada como pecadora. Fijaros lo que dice Romanos capítulo 5, versículos 11 y 12. Dice la palabra del Señor en Romanos 5, 11 y 12, y esto es fundamental, porque mucha gente dice: yo no pequé, yo no estaba ahí con Adán y Eva. Fijaros lo que dice la palabra del Señor. Dice Romanos 5, 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó, fijaros, a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es decir, todo ser humano que nace con pecado, es pecador. Y Satanás lo que hace es que nos arrastra. Por eso dice Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo ni a uno. No hay nadie que haga lo bueno. En tercer lugar, la consecuencia del pecado de Adán y Eva es que experimentamos sufrimiento, ¿verdad? Y experimentamos la muerte. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ante esta situación, queridos hermanos y amigos, ante esta situación de pecado, la creación perfecta de Dios y el plan perfecto de Dios para la humanidad parecía estar destruido. Pero en medio de esta situación, en medio de la maldición, Dios, fijaros, pronuncia una bendición. Y es lo que hemos leído en Génesis capítulo 3, versículo 15. Es decir, que de Eva iba a venir un descendiente que iba a destruir el poder de la serpiente. Y además, era una persona que iba a aplastar el poder de Satanás. Fijaros, Génesis capítulo 3, versículo 15, dice
al final del pasaje de este versículo dice: Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta persona que se anuncia aquí en Génesis 3:15, no solamente iba a traer de nuevo una correcta relación del ser humano con Dios, sino que también iba a librar a la creación de la maldición e iba a hacer cielos nuevos y tierra nueva, como vemos en Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Este Mesías, esta persona, este Jesús es el segundo Adán. Usando el lenguaje que utiliza Pablo en Romanos capítulo 5, el cual deshizo el mal que hizo el primer Adán. Este es el Mesías, este es Jesús. Y esto no fue un camino de rosas. Esta victoria de Jesús no fue sin dolor, sino que Él conquistó a Satanás con su sufrimiento y con su propia muerte. Adán representó a toda la humanidad en su pecado, pero el Mesías representa a la humanidad en su muerte. Fijaros Romanos capítulo 5, versículo 18. Dice la palabra del Señor 5:18: Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Este es el Mesías. Este es Jesús, cuyo nacimiento hoy celebra la cristiandad. No solamente eso, sino que encontramos una segunda bendición, y es que Dios, fijaros, promete a Abraham que el Mesías iba a traer bendición a todas las naciones. Fijaros Génesis capítulo 12, versículo 3, dice la palabra del Señor: Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. La segunda promesa lo que hace es definir el linaje del Mesías. Nos dice la primera promesa que iba a ser un descendiente de Eva, y ahora de forma específica se nos dice que era descendiente de Abraham. Y Dios promete bendecir a Abraham dándole muchos descendientes. Todos sabéis, ¿verdad?, que esta bendición fue cumplida físicamente cuando Abraham en ese momento tuvo muchos descendientes, pero verdaderamente es cumplida con el nacimiento del Mesías, quien salva a los descendientes espirituales de Abraham. Estos descendientes no son toda la humanidad, no son aquellos que son buenos, no son aquellos que socialmente pueden decir: no, yo soy una persona buena. No son los que hacen obras buenas, sino que son aquellos, y este es el punto, que demuestran fe tal como hizo Abraham. Dice la palabra del Señor que Abraham creyó, ¿y qué? Y Dios contó su fe por justicia, como dice Génesis capítulo 15, versículo 6. Debido a la fe, los pecados de Abraham fueron llevados por el Mesías. La salvación, queridos hermanos y amigos, la salvación no es por ser bueno, ¿verdad? Fijaros, la salvación
siempre es por fe, dice Romanos capítulo 3, versículo 25, a quien Dios, refiriéndose a Cristo según el contexto inmediato, puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia. Si queremos experimentar las bendiciones de Abraham, debemos de seguir el ejemplo de Abraham y creer en fe. La cruz de Cristo, su muerte y su resurrección, es el único, repito, el único medio establecido por Dios para reconciliarnos con Él. No vale vivir una vida medianamente buena. No vale con hacer unas cuantas obras, sino que tienes que creer en fe, en Cristo, y solo en Cristo. Cristo es suficiente para nuestra salvación. Y como creyentes que hemos sido reconciliados con Dios, este es el mensaje que debemos de anunciar. El mensaje de la cruz de Cristo. El mensaje de que todos habíamos pecado en Adán y que solo en Cristo podemos tener salvación. Si verdaderamente no has depositado tu fe en Cristo, si vives pero verdaderamente no te has arrepentido de tu pecado, si verdaderamente no has creído en fe la obra preciosa de Cristo en la cruz, dice la palabra del Señor, como dice en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21, reconcíliate con Dios, porque solo Cristo, y este es el verdadero mensaje de la Navidad, puede reconciliarte con Dios. Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. Solo en Cristo puedes ser salvo. Hemos visto, ¿verdad?, cómo Dios en primer lugar promete a Satanás que él iba a ser destruido. Hemos visto cómo Dios le promete a Abraham que todos sus descendientes iban a ser benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y hemos visto que no es por descendencia, que no es por familia, sino aquellas que iban a creer en fe. Y fijaros, en tercer lugar, Dios promete a Judá que el Mesías iba a reinar sobre toda la tierra para siempre. Fijaros, Génesis capítulo 49, versículo 10, dice la palabra del Señor en Génesis 49, versículo 10, dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Fijaros, la tercera promesa que encontramos en el Génesis define aún más el linaje del Mesías y nos dice que iba a ser descendiente de Eva, nos dice que iba a ser descendiente de Abraham y en tercer lugar que iba a ser descendiente de Judá. Ya encontramos en Génesis capítulo 49 cómo Jacob está pronunciando esta promesa cuando está bendiciendo a cada uno de sus hijos. Judá, sabéis que era el cuarto de sus hijos, pero Rubén, Simeón y Leví, habían sido descalificados como primogénitos. Jacob, en esa bendición, le da a José la doble porción que le correspondía al primogénito, pero dio a Judá la posición de liderazgo. Judá, ¿verdad? Todos conocemos la vida de Judá. Estaba lejos de ser perfecto, pero había mostrado arrepentimiento y madurez espiritual, como cuando se ofrece, ¿verdad?, como sustituto
para salvar a Benjamín. Así que Jacob predice y predijo que el cetro y la vara no se iban a apartar de Judá. Fijaros versículo 10. No será quitado el cetro de Judá. Este cetro y esta vara lo que está representando es el reinado. Y vemos luego como a lo largo de toda la historia del Antiguo Testamento hay una serie de reyes, hay una serie de linajes, pero todos, ¿qué sucede? Iban siendo quitados porque eran desobedientes, pero el reinado nunca sería apartado permanentemente de Judá. Fijaros lo que dice Ezequiel, versículo 27, en el capítulo 21, Ezequiel capítulo 21, versículo 27 dice: arruina, 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 lo reduciré, y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo es el derecho, y yo se lo entregaré. Queridos hermanos y amigos, Jesús es el rey legítimo del linaje de Judá. Jesús es el que tiene el derecho a reinar, y todos, como dice el Apocalipsis, doblarán rodilla delante de él. Y vemos como de estas tres bendiciones aún no se ha cumplido, ¿verdad? Totalmente. Vemos como Jesús ha derrotado a Satanás con su obra en la cruz, pero aún existe pecado en el mundo. Aún hoy Jesús está trayendo salvación a las personas de este mundo. Y cada día personas pasan de muerte a vida. Cada día personas se arrepienten y piden perdón por su pecado. Aún hoy vemos como no hay paz en el mundo. Aún hoy vemos como aún Jesús no reina en toda la tierra. Aún hoy vemos como todas las naciones aún no se han doblado rodillas delante de Él. Pero a pesar de ello, Jesús está a la diestra del Padre y reina como Rey. Y como vemos en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22, dice la palabra del Señor: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios. Y fijaros, y dice: y en Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Aquellos que hemos creído en fe en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, esperamos, ¿verdad?, ansiosamente el cumplimiento total de todas estas promesas. Y Jesús, cuando Jesús está en cada uno de nuestros corazones, vemos como tenemos paz. Y queridos hermanos y amigos, es nuestro deseo, ¿verdad? Esto verdaderamente es el mensaje de la Navidad. No es un plan alternativo, no es algo hecho ahí a prisa y corriendo, sino que Dios desde la fundación del mundo tenía preparado a su Hijo, a su único Hijo, para que ocupara el lugar que cada uno de nosotros merecíamos a causa de nuestro pecado. Este es el mensaje del Evangelio. Esto es el verdadero significado de la Navidad. Tal como dice el Nuevo Testamento, Jesús vino para salvar al mundo de sus pecados. ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? Para que todo aquel que en Él cree, no que haga lo bueno, no que sea medianamente buena persona, sino para que todo aquel que cree en Jesús no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Estas son, queridos hermanos, las buenas noticias. Este es el mensaje de la Navidad. Esto es lo que hoy vamos a celebrar en nuestras casas y lo que tenemos que recordar en nuestras mentes. Anunciemos a Cristo. Anunciemos que solamente en Cristo hay salvación. Anunciemos que el Mesías estaba preparado por Dios desde antes de la fundación del mundo y que fue anunciado desde el principio. Y anunciemos que si hoy estás aquí, hoy cuando estemos con familiares y amigos y no creen en esto, la Biblia dice que la salvación no se aplica a ti. La Biblia enseña que la Navidad no tiene ningún sentido para ti. Lo único que recuerda la Navidad, si no crees en Jesucristo como tu Salvador, es que un día vas a ser condenado por tu pecado. Dice Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Puedes conocer a Cristo intelectualmente, pero necesitas, y este es el punto, acudir a Cristo como tu Salvador. No es un conocimiento intelectual, no es un conocimiento familiar, no es un conocimiento de la niñez, no, necesitas ir a Cristo arrepentida y verlo como tu Salvador, creer en fe en Cristo. Y sabéis que es lo bueno, que el resto, que las demás cosas ya fueron hechas por Cristo en la cruz. Cristo ya ocupó el lugar que cada uno de nosotros merecíamos por nuestro pecado. Él ya pagó la deuda, Él ya pagó el castigo de Dios a causa de nuestro pecado. El castigo que cada uno de nosotros merecíamos. Cuando tienes a Cristo, cuando entiendes que Cristo es el Salvador, cuando entiendes que la Navidad es que Dios, Cristo, se hizo hombre y estuvo entre nosotros, encuentras el verdadero sentido de la Navidad. Encuentras el verdadero sentido de estas fechas. Encuentras el verdadero sentido de celebrar la Navidad, porque vives, porque disfrutas, porque sientes, porque tienes la salvación de Dios por medio de Cristo. Esta es la Navidad. Este es el mensaje que debemos de proclamar, de que como desde Génesis 3, capítulo 15, hasta hoy, Dios tenía un plan para salvarte de tu pecado. Pues que el Señor nos bendiga. Amén.